Cordial saludo, mi nombre es Sergio Manuel Rivera. En el siguiente video se dará explicación a la sustentación a la fase 3 de electrónica de potencia, en el cual se realiza el análisis de la señal de entrada y salida del driver del manejador. Y en la anterior fase obtuvimos los valores de señal de modulación MA, MF, con un voltaje de pico de señal sinusoidal para obtener una señal de voltaje triangular con una frecuencia sinusoidal de control y un valor de HD. Para tal motivo se realizaron todos los cálculos y se procedió a la implementación de la parte de driver de manejador, donde se utilizó la siguiente configuración: con una entrada de inversor, una señal de entrada de la señal SPWM que se realizó en la fase 2 para obtener la salida en HO y LO, en la cual se utilizaron dos drivers manejadores para obtener la señal para nuestro puente H. Luego de la implementación obtuvimos una señal de color amarillo. Tenemos la señal SPWM, que es la que tenemos de entrada a nuestro driver manejador. Aquí tenemos la señal negada de color azul y aquí tenemos la respuesta que tenemos de la salida de los drivers, tanto en la HO y en la LO. Igualmente aquí podemos observarla. La parte de niveles de voltaje indicados por el fabricante va de 10 a 20 voltios, que para nuestro caso obtuvimos 10.1, que está dentro del valor que el fabricante necesita, que entrega para que se pueda utilizar este tipo de driver y pueda hacer su funcionamiento correcto. Luego de esto obtenemos la parte de los cálculos del filtro pasabajo de primer orden, en el cual, teniendo la fórmula, multiplicamos por nuestra frecuencia de control, que viene siendo de 150 Hz, que es de la señal sinusoidal de entrada. Obtenemos nuestra frecuencia de corte máxima, una frecuencia de corte mínima, promedio. Para tal motivo se utiliza la fórmula esta para hacer el despeje y poder hallar el valor LC de nuestro filtro pasabajo. Asignamos un valor de 220 microfaradios para obtener el valor de la bobina que vamos a utilizar para nuestro filtro pasabajo. Luego de esto ya tenemos todos los valores en la tabla de cálculo del filtro pasabajo. Luego realizamos los cálculos de diseño del transformador, en el cual el voltaje que tenemos suministrado a la salida de nuestro puente H, vamos a dividirlo sobre el voltaje que necesitamos obtener, que vienen siendo 120 voltios RMS, y todo esto se divide, se multiplica al cuadrado y se multiplicaría por el inductor de la salida del transformador o secundario, para obtener así el diferencial del bobinado o la inductancia del principal del transformador. Para tal motivo, en esta simulación obtuvimos un voltaje del primario de 7.45 de entrada. Vamos a obtener 120 voltios de salida,
La inductancia para el transformador secundario viene siendo 1 Henry y la inductancia para el primario de 0,062083 Henry. Entonces, por tal motivo, ya que viene todo el análisis de datos, de evidencia, lo podemos analizar y todo esto lo vamos a presentar en la parte de simulación de Proteus, en el cual contamos inicialmente con la parte de la fase 2, que fue la implementación de nuestra señal SPWM, que podemos observar la parte de osciloscopio, donde tenemos nuestra señal de control, que vienen siendo los 4 voltios a una frecuencia de 150, la señal desfasada 180, el voltaje triangular y nuestra señal SPWM de salida. Esta señal de salida la tenemos en este punto, va a la entrada de los drivers manejadores o la tapa de driver, que a su vez va conectado a un inversor para obtener la señal de salida para en HO y LO. Igualmente se utilizó de este lado para obtener HO1 o LO1. Todo esto lo podemos analizar en el osciloscopio, donde observamos la salida de HO y LO, y podemos analizar el comportamiento. Nuestra señal SPWM de entrada, la parte de color azul es la señal de inversión y la de rojo y verde estamos obteniendo lo que son las señales de salida de HO y LO de nuestro driver, en el cual nos está suministrando un voltaje para tal motivo. Luego de esto pasaría a la etapa del puente H, que vienen siendo las salidas de nuestro driver, van conectados con una resistencia de 10K y entrarían a los MOSFET o IRF Z44N. Entrarían de ambos lados y aquí obtenemos un voltaje de 7.74 voltios. Aquí obtenemos nuestro filtro pasabajo implementado para nuestro puente H, y acá tenemos la parte de etapa de transformador, donde hacemos los cálculos necesarios para hacer la inductancia del primario, para obtener la inductancia del secundario y así obtener los 120 voltios. Así como podemos observar en la parte del osciloscopio, nuestra señal de salida, que vienen siendo los 7.37 voltios que se están midiendo a la entrada del primario, y estamos teniendo una salida de 118-119 voltios. En el osciloscopio podemos observar la salida de nuestro driver, de nuestro puente H, como está teniendo la señal de salida, y estamos obteniendo una señal de 120 aproximadamente, que aquí tenemos 172 voltios pico pico, lo dividimos por raíz de 2 y obtenemos el voltaje que nos está entregando nuestro transformador. Para tal motivo damos cumplimiento a esta etapa. Muchas gracias.